Muy buenos días para todos, me da gusto saludarlos en esta mañana. Vamos a comenzar con nuestra clase de geografía el día de hoy con un nuevo tema que vamos a estar viendo en este día. Y bien, vamos a comenzar con este nuevo tema que es parte de nuestro segundo trimestre. Bien, el tema son los biomas. Sí, ahorita a lo mejor te vas a confundir un poquito con la palabra, pero ahorita la vas a entender un poquito más a qué se refiere este tema, ¿sí? Nuestro aprendizaje esperado del día de hoy explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. Y bien, vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy y vamos a ver ¿qué son los biomas? ¿Sí? Los biomas son un conjunto de ecosistemas que comparten características climáticas similares y que dan lugar a patrones de vegetación parecidos. ¿Sí? Esto es lo que es un bioma. Son un conjunto de ecosistemas, bien, que tienen unas características similares. Bien, unos de estos biomas vamos a empezar a ver cuáles son estos principales tipos de biomas que vamos a conocer el día de hoy y que a lo mejor tú ya los habías visto, los habías conocido y en este día les vamos a dar un repaso más, ¿sí? Los biomas, uno de ellos es la selva, ¿sí? Este bioma es conocido por muchos nombres diferentes. También le conocen como bosque lluvioso, jungla, bosques densos, entre otros términos. Pero principalmente alberga una extensa cantidad de especies en flora y en fauna, además de caracterizarse por albergar árboles de grandes dimensiones y altura. Así que el bioma de la selva es de vital importancia para la Tierra. Las selvas contienen los hábitats más importantes de todo el planeta. Es el bioma con mayor biodiversidad del planeta, encontrándose principalmente en las zonas tropicales. Este es el bioma de la selva. El siguiente bioma que vamos a ver, bueno, esto es parte también, perdón, de la selva. Según los últimos datos, la ubicación geográfica de la selva cubre alrededor del 6% de la superficie terrestre, localizándose especialmente en el trópico de Capricornio y en el trópico de Cáncer, ¿sí? Muy cerca del Ecuador, y representan las regiones del continente asiático, americano y africano. Incluso existen algunas islas de Oceanía que tienen algunas selvas, ¿sí? En México, esta región natural de las selvas la podemos encontrar en Campeche, en Chiapas, en Guerrero, en Tabasco, en Quintana Roo, en San Luis Potosí, en Veracruz y en Yucatán. ¿Ustedes sabían que aquí en San Luis Potosí hay una selva? Pues bueno, ya lo están conociendo el día de hoy, ¿sí? ¿Qué flora hay aquí en la selva? Pues bueno, hay una gran cantidad de especies muy heterogéneas y se pueden encontrar en estas zonas que tienen abundante vegetación. Se caracterizan por tener un rico catálogo de flores y de vegetación selvática. Algunas especies que podemos encontrar ahí en la selva, pues bueno, de plantas, las típicas plantas que hay en la selva que podemos encontrar son las lianas, las orquídeas, el brome, los arbustos y muchos otros más. Y como algún ejemplo de la fauna de las selvas, encontramos los caimanes, los monos, las tortugas, todo tipo de serpientes, jaguares, murciélagos, tigres, cocodrilos y un gran número de ranas y de tarántulas. Si bien aquí te muestro una imagen de más o menos cómo es de que está compuesta la flora y la fauna de la selva, que es uno de los más importantes biomas alrededor del mundo. Continuamos con nuestro siguiente bioma, que es la sabana. Cuando las regiones selváticas se van desvaneciendo, o sea, se van un poquito secando, se produce a una transición que es la sabana, ¿sí? Que también es conocida como pastizal, pampa o pradera. Se caracteriza por presentar un clima AW tropical con lluvias en verano o AS tropical estepario. La flora que predomina son las acacias y los baobabs. Este es un tipo de árbol africano. Y la fauna de este continente, pues de un continente puede variar, de uno a otro,
y pueden existir elefantes, búfalos, jirafas, cebras, antílopes, venados de cola blanca, armadillos, conejos, gacelas, guepardos, leones, entre muchos otros, ¿sí? En México se extienden en algunos países del norte del país, por ejemplo, en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora, en Zacatecas, y también aquí en San Luis Potosí tenemos sabana y también en Jalisco, ¿sí? También podemos tener y podemos observar un poco de la sabana. Bien, sigamos con nuestro siguiente bioma que vamos a estar viendo, que es la estepa. La estepa presenta un clima BS, seco estepario, y las temperaturas entre el día y la noche son muy extremas. La vegetación en la estepa es de tipo xerófilo, que se adapta a, quiere decir que se adapta a climas secos, estos tipos de vegetaciones, y son muy comunes los arbustos espinosos y las matas aromáticas. Parte de la fauna de ahí de la estepa va dependiendo de la región. Por ejemplo, puede haber los coyotes, los bisontes. En América del Norte puede haber el guanaco. En América del Sur puede estar el caballo salvaje y el antílope. Y en algunas regiones de Australia, pues el canguro. Aquí te muestro una imagen más o menos de lo que es una estepa, ¿sí? Aquí es lo que es la estepa. Nuestro siguiente bioma es el desierto. El desierto es una área de tierra extremadamente seca y con escasas precipitaciones. Es uno de los biomas más importantes de la Tierra, dado que tiene mucha variedad de plantas y animales que se han estado adaptando a vivir en esas condiciones de extremadamente secos, de condiciones extremadamente secas. Y bien, en los desiertos cálidos durante el día las temperaturas pueden llegar hasta los 50 grados centígrados, o sea, muchísimo calor. Y en la noche pueden caer hasta los 0 o menos 10 grados centígrados, un frío también muy fuerte. En los desiertos polares las temperaturas suelen ser inferiores a 0 y pueden alcanzar los menos 50 grados centígrados. Algunos ejemplos de la flora que hay aquí en este desierto son algunas plantas suculentas como los cactus, que almacenan agua en sus espinas y en sus tallos. Es por eso que pueden adaptarse muy fácil a este tipo de climas tan extremos. La fauna de ahí del desierto está compuesta principalmente por serpientes, por lagartos, por escarabajos, por hormigas, arácnidos, aves, buitres, ratones, zorros, camellos, dromedarios, ratones, entre muchos otros tipos de animales que puede haber ahí en el desierto. Esta es una imagen más o menos de lo que es el desierto. Y bien, es parte de aquí. Aquí en México también tenemos desierto, también hay zonas muy desérticas, por ejemplo, en el desierto de Sonora, que es parte también aquí de México. Sigamos con nuestro siguiente bioma, que es el bosque. Según el tipo de árboles que predominan en los bosques, se pueden clasificar de diferentes maneras. Puede haber bosques de coníferas que se encuentran mayormente en las regiones montañosas, elevadas y muy frías, y predominan las coníferas que son, ahí predominan plantas de hojas muy perennes, o sea, como tenues, ¿sí? Bosques de frondosas. Son bosques cuyos árboles tienen hoja ancha y presentan vegetación más diversa. Precisan mayor humedad que los bosques de las coníferas y se hallan en climas tropicales o templados. Estos de las coníferas pues están en las regiones altas. Estas ya son en los bosques más tropicales. Los bosques mixtos son bosques que combinan árboles de hojas perennes con árboles de hoja ancha. Y si bien el tipo de la fauna que habita en los bosques va a depender mucho del clima y la altitud en el que éste se encuentre, pues bueno, en los bosques de las coníferas las temperaturas son inferiores y los animales que abundan ahí son los conejos, los coyotes, los perros de pradera, los mapaches, las ardillas, los búhos, la paloma, la urraca, la víbora de cascabel, el escorpión y la comadreja. Tanto en el bosque templado, pues ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la fauna
del bosque templado vamos a encontrar a los osos, las cabras, los mapaches, las ardillas, el puma, el venado, el pájaro carpintero, el águila real, entre muchos otros. Y en el bosque tropical, pues es frecuente ver ciervos, antílopes, búfalos, leones, rinocerontes, elefantes africanos, guepardos, hienas, búfalos, jirafas, monos, murciélagos, lémures, gorilas, leopardos, etcétera. ¿Sí? Es algo de lo que vamos a poder encontrar en la variedad de bosques que hay alrededor del mundo, ¿sí? Y aquí tenemos la flora que hay un poco en los bosques y la fauna que hay en los diferentes tipos de bosques que podemos encontrar en este bioma que es, ¿sí? Y bien, vamos a seguir con nuestro siguiente bioma que es la tundra. La tundra es el bioma más frío del planeta, lo que se deduce desde el significado de su nombre, que significa llanura sin árboles. Es prácticamente un desierto polar que se caracteriza principalmente por un clima sumamente frío, fuertes vientos, pocas precipitaciones, suelo muy pobre en nutrientes, de baja diversidad biológica, vegetación muy baja y de estructura muy sencilla y estaciones de crecimiento pues muy cortas. Sin duda el paisaje de la tundra es más conocido por la capa de nieve y de hielo que cubre todos los montes y parte del suelo. Por eso es conocido más la tundra. En este bioma prosperan los brezales, las juncias y algunos otros arbustos enanos, así como los liquenes, ¿sí? En general, en la tundra habitan los renos, los caribús, las liebres, los zorros árticos, los lobos, los halcones, los bueyes, los osos polares y muchas otras varias especies de aves. En los litorales viven las focas y los lobos marinos, ¿sí? Este es parte de la tundra. A lo mejor este bioma casi nunca lo hemos escuchado porque es un poquito más, menos común aquí en México porque nosotros no tenemos este clima de tundra porque es un poquito más extremo, ¿sí? Salvo que hay veces que sí neva aquí en México, pero es un poquito menos prevaleciente aquí en nuestro país, ¿sí? Tenemos aquí cómo está la tundra, cómo se ve, más que nada, este es el clima, y pues la fauna que hay ahí en la tundra es parte de lo que hay aquí, ¿sí? Observamos que la mayor cantidad de los animales son de color blanco también, si los vemos los protege su pelo, y pues son parte de la flora y la fauna que hay ahí en estos biomas. Bien, entonces el día de hoy vimos estos diferentes tipos de biomas que hay alrededor del mundo, que fue la selva, la sabana, la estepa, el desierto, el bosque y la tundra, ¿sí? Estos diferentes biomas, acuérdate que lo que significan los biomas, que es un conjunto de ecosistemas que comparten características climáticas similares. No quiere decir que nada más estén en México, en una parte de México. Alrededor de todo el mundo se empiezan a tener estos diferentes tipos de biomas en donde se les conoce así y empiezan a tener, obviamente, gracias a los diferentes tipos de clima, pues se dan estos biomas. También estos biomas hacen que obviamente haya mayor diversidad y según el clima y según la altitud y según en donde nos ubiquemos, según la altitud y donde encontremos en el mapa, pues es como también vamos a tener estos tipos de biomas en nuestro país o no. Bien, entonces en este día vamos a realizar una actividad. Bien, quiero que le pongas mucha atención porque vas a realizar tu proyecto número 1. En base a la información de las páginas 95, 97 y 98 de tu libro de texto, vas a realizar, en tu cuaderno lo vas a dividir tu hoja en dos partes iguales, o sea, vas a dividir la hoja en dos, no la vas a cortar, nada más la vas a dividir con una regla y ya. En cada una de las partes vas a agregar un tipo de bioma, por ejemplo, la selva o la taiga, ¿sí? Y ahí le vas a poner a cada uno sus principales características y una imagen o un dibujo relacionado a la selva, la taiga, la tundra que vamos a poder encontrar el día de hoy. Bien, entonces espero que esto te haya quedado claro en este día.
los diferentes tipos de biomas que encontramos, selva, tundra, taiga, bosque, desierto, que son algunos de los más, la estepa, de los más importantes que tenemos alrededor del mundo y que gracias a los diferentes tipos de clima, pues se están dando estas condiciones para que pueda haber estos diferentes tipos de biomas alrededor del mundo y podamos encontrar la biodiversidad de animales, de plantas que tenemos aquí mismo en México y alrededor del mundo. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video para si tienes alguna duda de tu actividad, la podamos resolver.